En este vídeo vamos a hablar de otra de las leyes de los gases, que es la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos relaciona la presión y la temperatura en un gas cuando el volumen se mantiene constante. Concretamente dice lo siguiente. Dice, la presión que una fuerza ejerce sobre un gas y la temperatura a la que está sometido son directamente proporcionales, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Fijaros que en este caso la presión y la temperatura a volumen constante son directamente proporcionales. En la ley que vimos en otro vídeo, que era la ley de Boyle-Mariotte, la presión y el volumen eran inversamente proporcionales. En este caso, presión y temperatura son directamente proporcionales. En resumen, si yo tengo un volumen determinado de un gas, es decir, un volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto cómo se expresa matemáticamente? Bueno, que dos magnitudes sean directamente proporcionales significa que cuando una aumenta, la otra también aumenta. O que cuando una disminuye, la otra también disminuye. Entonces esto se puede expresar de esta forma, que la presión es una cantidad constante por la temperatura. De forma que siendo este valor K constante, al aumentar T, aumentará también P, o al disminuir T, disminuirá también P. ¿Vale? Así es como se expresa que dos magnitudes son directamente proporcionales. Y evidentemente, claro, pues despejando la K, pues esta temperatura pasaría dividiendo con la presión y tendríamos P partido por T es igual a K. De manera que el cociente entre la presión y la temperatura a la que se encuentran sometidos a un gas, siendo el volumen constante, no olvidemos que aquí el volumen es constante, ¿vale? Siempre va a tener un valor constante, K, siempre va a valer lo mismo, independientemente de cuál sea la presión y cuál sea la temperatura. De manera que si yo tengo en una situación 1 una presión 1 y una temperatura 1 y varío la presión hasta una situación 2 en donde la presión, bueno, ese círculo me ha salido bastante más, un segundo, varío la presión hasta que valga P2 otro valor distinto, pues entonces la temperatura, la T1, también variará y se convertirá en T2, de manera que el cociente entre estos valores siempre se mantenga constante. Entonces, digamos que esos dos cocientes tienen que ser iguales, ¿vale? Si varío la presión, tiene que variar también la temperatura, porque el cociente siempre tiene que ser constante. Entonces, la expresión que nosotros vamos a utilizar para esta ley va a ser esta. P1 partido por T1 tiene que ser igual a la presión en otra situación dividido entre la temperatura en esa segunda situación. Esta es la que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Bien, en este caso, la presión puede estar medida en las unidades que queráis, en las que nos dé el problema. No hay por qué ponerla en pascales. Aunque el pascal sea la unidad en el sistema internacional, no hay por qué ponerlo en pascales, ¿vale? Mientras estén las dos en la misma unidad, eso sí, las dos en atmósferas, las dos en milímetros de mercurio, las dos en milibares o las dos en la que sea, pero las dos en la misma. Pero ojo con la temperatura, porque la temperatura no vale ponerla en la unidad que queramos. La temperatura siempre hay que ponerla en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque los grados Kelvin son, digamos, la unidad de temperatura en el sistema internacional. Aunque nosotros estemos más acostumbrados a utilizar los grados Celsius, los grados centígrados, que es lo mismo, la temperatura en el sistema internacional no se mide en grados centígrados, se mide en grados Kelvin. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de grados centígrados a grados Kelvin?
Pues fijaros, con esta sencilla relación, los grados Kelvin siempre van a ser los grados centígrados más 273. Siempre va a ser esta relación. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 25 grados centígrados, esto será 25 más 273, que sale 298 grados Kelvin. Bueno, pues este valor es el que tendríamos que poner en temperatura y no el 25. Aquí no me da lo mismo poner los dos en grados centígrados que en grados Kelvin. ¿Por qué? Pues porque si yo lo que estuviera haciendo sería multiplicar estas dos fracciones por el mismo número, bueno, pues me daría igual. ¿Por qué? Porque las fracciones serían equivalentes. Si yo multiplico P1 por T1 por un número y P2 entre T2 por el mismo número, pues las fracciones son equivalentes. Pero aquí no estoy multiplicando, sino que a esta temperatura le estoy sumando 273 y a esta temperatura le estoy sumando 273. ¿Vale? Estoy sumando al denominador el mismo número, pero eso no me proporciona fracciones equivalentes. Por lo tanto, no puedo poner la temperatura en grados Celsius porque no sería equivalente a poner aquí grados Celsius y grados Celsius a su equivalente en Kelvin. O sea, si yo pongo, es que creo que me estoy liando un poco. Si yo pongo aquí en T1 y en T2 grados Celsius, no voy a obtener una fracción equivalente a si los pongo en grados Kelvin, ¿vale? Entonces, lo ponemos siempre en grados Kelvin y nos quitamos de problemas, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer algún ejemplito para que lo veáis. Vamos a borrar esto. Vamos por aquí. Borramos por aquí. Y lo que vamos a hacer es, como siempre, ponernos la fórmula arriba para tenerla como referencia. Y ahora pues me invento así sobre la marcha un par de ejemplillos. Bueno, nuestra fórmula es, de la ley de Gay-Lussac, es presión 1 partido por T1 igual a presión 2 partido por T2. Recordad que T1 y T2 siempre los vamos a expresar en grados Kelvin, ¿vale? Y P1 y P2 pues me da igual, pero los dos en la misma unidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos un volumen de un gas que a una temperatura de 20 grados Celsius está sometida a una presión de 4 atmósferas. Y me preguntan si la presión subiese a 7 atmósferas, ¿cuál sería la temperatura a la que estaría sometido? ¿Vale? Bueno, pues lo primero de todo, pues vamos a identificar pues esta como la situación 1, esta como la situación 2, entonces vamos a poner aquí, T. T1, aquí P1, aquí vamos a poner T2 y aquí vamos a poner P2. ¿Vale? Bueno, fijaros que aquí las presiones me las dan ambas en atmósferas, con lo cual no las tengo por qué pasar a otra unidad, están las dos en la misma unidad, pero la temperatura me la dan en grados Celsius. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasarla a grados Kelvin. Luego T1 será 20 más 273. Y esto sale 290, vaya 9 más chuchurrío que me ha salido. Vamos, voy a intentarlo de nuevo. 293 grados Kelvin. Bueno, pues entonces voy a hacer el ejercicio en esta parte de aquí para no tener que bajar mucho. Entonces, pues tendríamos todo ya para aplicar la fórmula, ¿no? Sería P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Fijaros que como la presión y la temperatura
a volumen constante son directamente proporcionales, al haber aumentado aquí la temperatura, ¿vale? Al haber aumentado el volumen no, la temperatura también debería de aumentar, ¿vale? Es decir, debería de salirnos mayor de 293, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Sería presión 1, 4. Temperatura 1, 293, ¿vale? Insisto en Kelvin. Esto no se olvide nunca. Igual a presión 2, 7 dividido entre temperatura 2. Que evidentemente al estar esta temperatura medida en Kelvin, esta también me va a salir en Kelvin. Bueno, ¿cómo despejo de ahí T2? Pues de ahí T2 la despejo multiplicando el 7 con el 293 y dividiéndolo entre el 4, ¿vale? Porque es una, digamos, una proporcionalidad directa. Entonces sería T2 igual a 7 por 293 partido de 4. Esto da, pues vamos a ver, 7 por 293 partido de 4 me sale 512,75. Bueno, pues entonces la temperatura en la segunda situación tendría que ser 512,75 grados Kelvin. Entonces este sería el resultado de este ejemplo. ¿Veis? Ha aumentado la presión de 4 a 7, ha aumentado la temperatura de 293 Kelvin a 512. Esto lo podríamos pasar a Celsius, restándole 273, pues los grados Celsius serían 512,75 menos 273, y esto nos saldría, pues, 239,75, ¿vale? Bueno, pues eso sería en grados Celsius, pero vamos, ya digo, lo voy hasta incluso a borrar, porque nosotros la respuesta de las temperaturas siempre la vamos a dar en grados Kelvin, ¿vale? Bueno, un segundo ejemplo. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar esto. Todo esto también. Y vamos a hacer rápidamente un segundo ejemplo. En realidad, lo que tenéis que saber es la ley, o sea, la fórmula para aplicar la ley. El nombre de la ley, bueno, eso ya depende de cada profesor. Hay profesores que exigen saberse los nombres, hay profesores que no exigen saberse los nombres. Bueno, pues eso ya depende de cada uno, ¿vale? No está mal que sepáis qué ley es la que estáis aplicando, porque muchas veces los profesores, pues, no solo te dicen si el volumen es constante, la presión tal, la temperatura es tal. Si variamos la temperatura, ¿cuál sería la presión? Y no solo os piden que hagáis el cálculo, sino que muchos os dicen y enuncia la ley en la que te estás basando. Entonces es importante no solo saber el nombre de la ley, sino también enunciarla correctamente, ¿vale? Bueno, vamos a suponer ahora que tenemos un gas que está sometido a una presión que no conocemos, ¿vale? Y que se encuentra a 41 grados Celsius. Si la temperatura pasa a ser, vamos a poner 352 Kelvin, la presión sería 900 milímetros de mercurio. Y nos preguntan, ¿cuál sería la presión 1, suponiendo el volumen constante, medida en atmósfera? ¿Cuál sería la presión 1 medida en atmósfera? Bueno, pues entonces tenemos datos de presión y temperatura. El enunciado se supone que nos dice que el volumen es constante, y si no nos hablan nada sobre el volumen, lo tendremos que suponer constante. Tendremos que aplicar esta ley de Gay-Lussac.
Entonces, en principio sería presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2. Primero de todo, vamos a pasar estos 41 grados Celsius a Kelvin, sería sumándole 273, y esto nos saldría, a ver, un momentito, nos saldría 314. Nos saldría 314. ¿Qué ha ocurrido aquí con la temperatura? Estos son Kelvin, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con la temperatura? Que ha pasado de 314 a 352, ha aumentado. Por lo tanto, la presión 1 tendrá que ser más pequeña que la presión 2. Porque entonces, si la temperatura 1 ha aumentado hasta la temperatura 2, la presión 1 también tendrá que aumentar hasta la presión 2. ¿Vale? Entonces, para medir esta presión en atmósferas tenemos dos opciones. O estos 900 milímetros de mercurio los pasamos a atmósfera y entonces ya tendremos el resultado directamente en atmósfera, o lo calculamos en milímetros de mercurio y el resultado pues lo pasamos a atmósfera. Yo creo que es más sencillo pasar esto a atmósfera y ya pues operar directamente con atmósfera. Entonces, ¿cómo pasamos esto a atmósfera? Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, 900, o sea, nosotros partimos de 900 milímetros. Un momento, voy a borrarlo que no se entiende bien. Partimos de 900 milímetros de mercurio. Queremos, mediante factores de conversión, transformarlo en atmósfera. Entonces, tendremos que poner atmósfera arriba y milímetros de mercurio abajo para que se me vayan con los milímetros de mercurio que hay aquí arriba, ¿vale? Entonces, sería una atmósfera 760 milímetros de mercurio. De esta forma, milímetros de mercurio se me van. Tendría que hacer 900 entre 760 y el resultado pues me va a dar en atmósfera. Pues vamos a hacer eso. Esto sale 1,184. Pues entonces ese lo voy a dejar así, en 1,18, porque como el tercero decimal es 4, pues no lo voy a redondear. Bueno, pues ya tenemos que estos 900 milímetros de mercurio, son 1,18 atmósferas, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora voy a borrar esta flecha para tener espacio. Y ahora pues sería presión 1, no la conozco. Temperatura 1, 314. Recordad que la ponemos siempre en Kelvin. Igual a presión 2, que es 1,18 atmósferas, entre temperatura 2, que es 352. De nuevo, al ser una proporcionalidad directa, pues multiplicaría este valor con este y lo dividiría entre 352. Por lo tanto sería 1,18 por 314 dividido entre 352. 1,18 por 314 dividido entre 352, pues sale 1,052. Pues esto sale 1,052 atmósferas. Más pequeño que el 1,18, puesto que la presión 1 tiene que aumentar hasta la presión 2, porque es directamente proporcional con la temperatura, que también aumenta. Por lo tanto, este sería el resultado de este segundo ejemplo.